Hay organizaciones en donde hay comportamientos que son tolerados y así no sean declarados, se vuelven parte de la cultura. El ejemplo clásico es una organización donde la tardanza es tolerada. No está declarada como un elemento cultural, pero cuando uno llega tarde y no hay consecuencia, de pronto se vuelve parte de la cultura. Desde mi óptica, la cultura es la única ventaja competitiva sostenible. En el mundo antiguo, siempre se decía que las empresas que tienen más recursos o tenían más capital le ganaban a las empresas con menos capital. Entonces se decía comúnmente que el grandote le gana al chiquito. Eso ya no existe el día de hoy. Hay que tener tolerancia al error, pero hay que entender la fuente del error. Un error muy común que encuentro en algunos de mis clientes es que se enamoran de su producto. Es muy común. Entonces, ¿por qué? Porque le han puesto mucho cariño, mucho esfuerzo, entonces sacan un producto que es súper bueno. Y luego lo que quieren hacer es vender y a veces hasta imponer el producto en el cliente. Yo lo que planteo es enamórate de tu cliente, no de tu producto. Y lo otro que yo recomiendo es haz tuyo el problema de tu cliente. Que va en línea con enamorarte Claro. del problema, ¿no? Haz lo tuyo, haz lo propio. No es posible transformar el mundo, ni transformarte, ni lograr grandes cosas sin tomar riesgo. Perseguir un objetivo siempre tiene dos posibles desenlaces: acertar o aprender. Presentamos Ensayo y Error, un podcast que semanalmente nos permitirá, junto a nuestros invitados, explorar sus fracasos y éxitos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio de tu podcast Ensayo y Error, donde entrevistamos a diferentes personas para que nos puedan compartir sus experiencias, vivencias y a partir de eso, lógicamente, seguir robusteciéndonos en conocimiento para poder lograr nuestros objetivos. El día de hoy tenemos el enorme gusto de poder entrevistar a una persona que se dedica a poder generar el cambio transformacional en organizaciones y ayudar a muchas personas a seguir creciendo en su desarrollo a través del coaching y experiencias laborales y personales. Así es que tenemos el enorme gusto de poder entrevistar a Giovanni Sisa. Giovanni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Un gusto, un placer estar acá y a tu disposición para lo que quieras preguntarme y un gusto enorme en realidad. Perfecto. Giovanni, coméntanos un poquito más cuál es tu formación, a qué te dedicas, para que las personas te puedan conocer mucho más a detalle. Mi nombre es Giovanni Sisa y mi experiencia es bien interesante, diría yo, porque es atípica. Yo estudié marketing, conseguí trabajo en el área de finanzas, empecé una carrera en finanzas pasando por diversos puestos, contabilidad, contraloría, tesorería, y de pronto la vida me da una oportunidad ya en el año 2011 para pasar al área de recursos humanos, que no suele ser un cambio muy típico de pasar de finanzas a recursos humanos. Y entonces en el año 2011 empiezo una carrera en el área de recursos humanos, cultura, transformación, y la verdad es que quedé súper apasionado con eso y he desarrollado mi carrera por ahí. Después he incursionado en el coaching, siempre trabajando en el mundo de las transnacionales, que te requiere pues un proceso personal muy, muy importante. Y ya en los últimos años, dedicado más al tema de coaching, consultoría, y desde el año pasado como consultor independiente. Giovanni, hay algo que me llama mucho la atención es cuál ha sido esa experiencia de repente de pasar de diferentes empresas, como tú mencionas, multinacionales. ¿Cuál es la exigencia? ¿Cuál es de repente el desafío que uno afronta al querer postular o participar en estas organizaciones, ¿no? Bueno, excelente pregunta. Normalmente las empresas transnacionales tienen un marco cultural muy sólido. Entonces yo te diría que el principal desafío es entender cuál es la cultura de la organización, ¿no? Hay culturas que son súper orientadas al resultado y son súper rápidas. Hay otras culturas que son más orientadas a las personas. Y lo que uno tiene que hacer es entender cuál es la cultura para poder, digamos, adaptarse a la misma, ¿no? Porque lo más difícil en cualquier organización, en realidad, es no tener un enganche con la cultura de la misma, ¿no? Y eso hace que a veces la estadía en la organización sea más difícil. Y ahora tú que te dedicas al tema de la cultura organizacional, ¿cómo lo podríamos definir? Porque, por ejemplo, muchas personas que ven este podcast, la gran mayoría son emprendedores, personas que están buscando emprender o que de repente trabajan en alguna empresa, pero ¿cómo es que ellos pueden entender esto que a veces puede ser considerado como muy gaseoso o incluso también como algo bastante subjetivo, ¿no? Ok. La cultura en realidad es un set de normas, creencias y comportamientos que son aceptados
o son tolerados por todos en la organización. Y es lo que hace que tú puedas pertenecer, ¿no? Es lo que te da el sentido de pertenencia. Por ejemplo, tú tienes organizaciones que tienen una cultura muy orientada a las personas, ¿verdad? Y entonces a veces descuidan un poquito el enfoque de resultados porque la persona es lo más importante. Entonces, en este tipo de organizaciones, el enfoque en la persona y el cuidar de la persona y el entender sus necesidades se vuelve lo más importante, ¿no? Hay organizaciones más orientadas al control, en donde lo que más prima es tener un control exhaustivo sobre todos los procesos, y entonces eso requiere de uno, por ejemplo, atención al detalle, adhesión a los procedimientos. Y hay otras culturas que son mucho más libres, más holocráticas, que lo que buscan es que las personas puedan desarrollarse como ellas mejor piensan, y por lo tanto la creatividad, la innovación, la iniciativa son más valoradas, ¿no? Entonces lo que uno tiene que hacer es entender eso, ¿no? Al final, cultura se lleva a comportamientos. Es un poco entender cuáles son los comportamientos aceptados, qué es lo que forma la cultura declarada de la organización. A esa cultura declarada también hay que incorporar un elemento que no es menor, que es lo que yo llamo el nivel de tolerancia. ¿Y qué pasa a veces? Que hay organizaciones en donde hay comportamientos que son tolerados y así no sean declarados, se vuelven parte de la cultura. El ejemplo clásico es una organización donde la tardanza es tolerada. No está declarada como un elemento cultural, pero cuando uno llega tarde y no hay consecuencia, de pronto se vuelve parte de la cultura. Entonces, cuando te dicen la reunión es a las 9:30, entonces llego a las 10, porque es algo que la cultura, la organización lo tolera como cultura. Entonces, cultura es creencias, comportamientos, valores que sean ya declarados o que sean tolerados por cualquier organización. Y hay muchas organizaciones y yo creo que en algún momento hemos estado en esa etapa en donde, por ejemplo, varios de los ejemplos que mencionabas, ¿no? A veces era el enfoque en las personas, el enfoque en los resultados. Y esto, si es que no tienes un horizonte claro, pues puedes ir rotándolo de acuerdo a la situación. Pero aquí viene el tema, el hecho de que muchas veces uno puede ir perdiendo un poco este foco a raíz de no tenerlo de repente por escrito o considera que no es relevante. Pero es cierto, o sea, en la medida que uno va tolerando las cosas, vas generando que el ambiente laboral pueda volverse incluso algo que no estabas buscando, algo que no estabas queriendo crear dentro de tu empresa. Entonces, ahí, ¿cuál es tu rol? ¿Cuáles son los grandes pasos que uno empieza a seguir para poder fomentarlo, ¿no? Mira, para instaurar una cultura, hay un modelo que a mí me gusta mucho, que es el modelo DDDD, 4Ds. Ok. Lo primero que uno hace es que uno define cuál es la cultura que uno quiere. Queremos una cultura donde prime el respeto, es una cultura donde prime la excelencia, donde prime la innovación. Entonces uno declara la cultura. El segundo paso está en manos de los líderes, en donde los líderes demuestran la cultura. O sea, paso para atrás. Primero defines cuál es la cultura. Y esto es un ejercicio colegiado en donde la organización lo que hace es define qué es aquello que le va a dar una ventaja competitiva, porque no hay que perder en cuenta que la cultura es fundamental en la medida que te da ventaja competitiva, te diferencia de tus competidores. Desde mi óptica, la cultura es la única ventaja competitiva sostenible. Entonces uno primero define la cultura, luego la declara, es decir, la hace pública y la hace de conocimiento, a través de un credo, a través de un enunciado de cultura. Muchas veces uno va a las organizaciones y ve en la pared, acá dice nuestro valor, misión, visión. Entonces la declaración es el hacerlo público. Luego viene la tercera D. Hemos visto la definición, declaración. Luego viene la demostración, en donde los líderes dan el ejemplo. Es decir, son los primeros en evidenciar o en desplegar la cultura en sus comportamientos y en sus decisiones. Y la cuarta D es la D de demanda. Ahora que ya la definí, ya la declaré, ya la demostré como líder, ahora te la demando como colaborador. Pero hay que seguir esos 4 pasos y en ese orden, porque si no entramos en incoherencia. Entonces, para crear una cultura, primero hay que entender qué cultura queremos, hay que definirla, hay que declararla y comunicarla abiertamente, hay que vivirla y demostrarla como líderes, y luego hay que demandarla a la organización.
Cuando uno sigue esos pasos, las probabilidades de que tu cultura o aquella que tú has definido se asiente son mucho mayores. Y la verdad que da resultados. Y en tu experiencia, ¿qué resultados da el tema de enfocarse en dedicarle tiempo a la cultura? De repente uno está pensando más en implementar otras estrategias o en fomentar de repente por ahí la priorización de objetivos o en otras áreas. Pero ¿por qué dedicarle el tiempo a la cultura? Como te decía, para mí, en la experiencia con mis clientes, la cultura te da una ventaja competitiva. Y normalmente se expresa en dos variables que son fundamentales: agilidad e innovación. Para ser ágil, tienes que empoderar. Primero, tienes que hacer que el proceso de toma de decisiones sea más rápido. Para que sea más rápido, tiene que tener menos niveles de aprobación. Entonces, cuando una cultura se empieza a basar en la confianza, que es fundamental, en el empoderamiento, la organización empieza a tomar decisiones más rápidas. Y entonces le gana al competidor. En el mundo antiguo, siempre se decía que las empresas que tienen más recursos o tenían más capital le ganaban a las empresas con menos capital. Entonces se decía comúnmente que el grandote le gana al chiquito. Eso ya no existe el día de hoy. Hoy el rápido le gana al lento. Tú puedes ser una empresa pequeñita, pero muy ágil. Y le vas a ganar a competidores mucho más grandes que son menos ágiles. Entonces, un elemento es la agilidad. Y el otro elemento es la innovación, es la capacidad de crear nuevas soluciones para tus clientes más rápido que otros. Y para eso, ¿qué requieres? Experimentación, tolerancia al error, seguridad psicológica. Y todos esos son elementos culturales. Entonces, para resumir la pregunta, la cultura te da una ventaja competitiva y normalmente se expresa en la forma de innovación y agilidad. Y tú tienes como que algunos indicadores cuando dices, oye, ya esta empresa o este emprendimiento que estaba creciendo ya llega al punto en donde debe centrarse en desarrollar una cultura, o cómo puedes medir tú eso. Bueno, desde mi óptica, lo que pasa es que la cultura se crea desde el día cero, quieras o no. Y la cultura se crea a partir de hitos históricos de la organización. Por ejemplo, puedes tener una persona muy joven con ideas brillantes que empieza a desarrollar sus ideas, empieza a convertirlas en productos y empieza a ser exitoso. Entonces se crea una cultura de innovación automáticamente. Y también si es que lo restringes o dices, oye, no, las cosas se hacen así, entonces es Estás como creando que... una cultura de control, Claro. ¿no? O tú puedes tener una organización que tenía una mala experiencia con un lanzamiento de un producto que fue un fracaso rotundo y de pronto se vuelven cautos. Entonces se crea una cultura de seguridad, una cultura de cautela. Y no hay culturas buenas ni malas. Lo importante es que cuando uno define la cultura de la organización, que es la primera D, en realidad lo que tiene que hacer es entender la cultura actual, y para eso hay que hacer un análisis de los hitos históricos de la organización, pero más importante aún, hay que hacer un análisis del entorno, dónde compito, quiénes son mis competidores, cuáles son las preferencias de mis clientes, cuál es el marco regulatorio, qué está pasando con la tecnología, la innovación, qué está pasando con la fuerza laboral, y en función a eso determinar cuáles son los atributos culturales que hacen que yo tenga una ventaja competitiva. Entonces, es un ejercicio muy similar a un planeamiento estratégico. Claro. La única diferencia es que en vez de definir una estrategia para solucionar el problema que estamos analizando en el entorno, lo que diseñamos es un set de valores o un set de atributos culturales que me va a permitir competir. Entiendo. ¿Y cuáles son los errores que de repente más comunes a la hora de querer implementar una cultura? El error más común que he visto es el creer que la cultura es un ejercicio declarativo. Es decir, defino cuál es mi cultura, la primera D, luego la declaro, la pongo en un credo muy bonito, en un póster en la pared, a través del emailing lo hago conocido por la organización y me quedo allí. Y no doy el siguiente paso, que es demostrar la cultura con comportamientos como líder y demandársela a la organización. O, para tal caso, también generar esquemas de reconocimiento e incentivos para promover esa cultura. Entonces,
El error más común es creer que la cultura es algo que queda en la pared y quedarnos en la fase declaratoria o declarativa. Y también puede ser contradictorio, ¿no? Yo puedo decir, oye, no, acá fomentamos la innovación, pero no tenemos tolerancia al riesgo o de repente al error. Ese es uno de los errores clásicos que yo veo en las organizaciones, ¿no? Queremos innovación, pero al primer error tenemos una actitud de condonación a aquella persona que se equivoca, ¿no? Y yo lo que postulo, y este es un tema que lo quiero compartir con tu audiencia, es que hay que tener tolerancia al error, pero hay que entender la fuente del error. Y para mí el error tiene 3 fuentes. El primero es cuando hay mala fe. Es decir, cuando el error es consecuencia de haber privilegiado intereses personales versus los intereses de la organización. En ese caso, yo creo que ese error no debe ser tolerado, debe ser castigado, de hecho. El segundo error es cuando hay negligencia, es decir, cuando uno experimenta sin tener una clara idea de qué cosa es lo que quiero lograr. Porque el error y la experimentación requieren que uno tenga una noción, o al menos una hipótesis de que si hago A, va a generar B. Luego puede generar C, D, E, y eso hace que el resultado no sea el esperado. Eso está bien. Pero el no tener una hipótesis, en mi experiencia, es algo que las organizaciones no deben tolerar, porque si no, en vez de promover la innovación, están promoviendo la negligencia. Y entonces llegamos al tercer error, que es el error perfecto. Es cuando uno establece una hipótesis de algo que quiere lograr, crea una serie de supuestos y el resultado no es el esperado. Porque ahí se crea la oportunidad de aprender, crear una cultura de aprendizaje, de tolerancia. Entonces, hay que tolerar el error, pero hay que entender cuál es la fuente del error. Y muchas veces en las organizaciones eso no se hace. Entonces, o no se tolera el error, o se tolera cualquier error sin entender cuál es la naturaleza que generó el error. Importante. Y todo eso recae en el área de recursos humanos. De hecho, no. El área de recursos humanos es una excelente pregunta, porque el área de recursos humanos es un área que facilita el proceso y de alguna forma, sí, lo facilita y hace que las partes involucradas participen. Pero en realidad la cultura es responsabilidad de todo el comité directivo en inicio y después de todos los miembros de la organización. Las culturas más sólidas son aquellas en donde los colaboradores se vuelven guardianes de la cultura. Y no solamente recursos humanos y tampoco solamente el comité de dirección. Al final eso es algo que se va contagiando, ¿no? Y uno mismo, por ejemplo, algo que la otra vez estaba conversando, me decían, nadie va a gritar con su esposo, con su esposa en una iglesia, porque hay una cultura dentro de la iglesia donde todo es respeto, donde todo es hablar en voz baja. Entonces, alguien no se va a discutir, no se va a pelear en una iglesia. Y es un excelente ejemplo, porque si uno gritara dentro de una iglesia, los primeros en demandarte lo contrario son las personas que están en ese momento en la iglesia. Entonces, eso quiere decir que cualquier persona se vuelve guardián de la cultura. Y eso es lo que uno requiere en una organización. Es llegar a tal punto en que el guardián de la cultura, primero, no solo es solamente recursos humanos. Segundo, que pase por el comité ejecutivo. Y tercero, cuando cada colaborador se vuelve guardián de la cultura, entonces la cultura queda absolutamente consolidada en la organización. Espero estés disfrutando este episodio. Paso por aquí para comentarle a todas esas personas que les gusta ir un paso más allá y poder capacitarse constantemente acerca de una plataforma educativa con contenido totalmente gratis. Y se trata de Cresco Latam. Esta es una plataforma que te enseña 3 pilares muy importantes: emprendimiento, finanzas personales y desarrollo personal. Si quieres registrarte y acceder a todo este contenido, te dejo aquí el enlace en la parte inferior y ya puedes crearte una cuenta, ya sea con tu Gmail o con tu Facebook. Y sin más, continuamos con este episodio. Y algunos casos de éxito que hayas visto que nos puedas... Yo creo que algo que tangibiliza mucho el resultado de fomentar ese tipo de estrategias son casos de éxito, ¿no? De repente tú, cuando has implementado un cambio cultural, dices, mira, una empresa luego de implementar un cambio cultural llegó desde el punto A al punto B por esto, algo que nos pueda servir para aterrizar. Por ejemplo, me parece genial el tema del ejemplo de la iglesia. Yo creo que es al punto en el que cualquier persona podría decir, oye, no, esto no se hace aquí. Entonces, y esto, por ejemplo, algo que en tu experiencia hayas podido ver. Algo que he visto que me gustó mucho es en organizaciones que quieren crear una cultura de innovación,
Eh, hay conozco una organización que hizo un evento muy bonito que se llama La Embarré. La embarré. La Embarré. Y entonces, ¿en qué consiste este evento? Es un evento a todo meter, en donde participa toda la organización, es una cena bien bonita y en donde los líderes se paran adelante y cuentan experiencias en donde experimentaron y metieron la pata horrible. Entonces cuentan un poco cuál fue el proceso, cuál fue la idea, qué es lo que quería lograr, ¿no? Y luego explican qué salió mal, pero lo más importante es que explican qué aprendieron de esa experiencia. Y entonces cuando el líder se para al frente, se vulnera y empieza a hablar de que cometió un error y que aprendió del error, eso ayuda muchísimo a que la gente, los colaboradores, pues se armen de energía y de valor y también quieran experimentar. Entonces he visto eso y eso es lo que genera muchas nuevas ideas. Porque lo que yo he visto que pasa en algunas organizaciones es que las decisiones se toman casi siempre en el comité de dirección. Y eso es súper lógico y a la vez contraintuitivo, porque en realidad él o la que conoce las necesidades del cliente es el que está al contacto del cliente. Entonces, ¿cómo bajamos la toma de decisión para acercarla al cliente? Y entonces acá empiezan a haber organizaciones en donde se empodera muchísimo a la primera línea o a la segunda línea para que nos comenten qué cosas es lo que están viendo, ¿no? Y otro ejemplo que es muy común es los ejercicios de co-creación, en donde uno co-crea la solución con el cliente. Es decir, uno se sienta con el cliente, le pregunta un poquito, bueno, cuáles son tus necesidades y empieza a desarrollar soluciones en formato, vamos a llamarlo prototipo, se lo presenta al cliente. El cliente dice, mira, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta. Sería mucho mejor si tú cambiaras estas 2 o 3 características. Entonces uno regresa, aplica los cambios sugeridos por el cliente, regresa con un segundo modelo, el cliente lo revisa y luego de 2 o 3 revisiones, lo que logras es que te aseguras que tu cliente va a estar contento con tu producto. De hecho, eso es algo que, les confieso, yo hago en mi práctica. Yo cuando le presento una solución a un cliente, lo que hago es le presento un prototipo de solución. Le digo, mira, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Y el cliente normalmente me dice, mira, a veces me parece que este taller está un poquito corto, podría ser un poquito más largo, o esta solución requiere determinados ajustes. Y lo lindo de eso es que cuando yo regreso con la segunda y a veces la tercera versión, lo que he garantizado es que el cliente va a estar más que satisfecho con la solución. Entonces, co-creación, perdón. Y lo otro es tolerancia al error. Interesante el tema de cómo se valida directo con el mercado, ¿no? Porque al final yo creo que también, justo conversábamos un poco fuera de cámaras, el hecho de, o sea, preferimos nosotros, en nuestro caso también, lanzar algo, ver cómo lo recibe el mercado y sobre eso hacer ajustes y mejorar y mejorar y mejorar, porque al final creo que una cosa es lo que yo considero que el mercado quiere y otra cosa es lo que el mercado en realidad quiere. Sí, totalmente. Y un error, tú me hablabas de cosas que he observado, ¿no? Un error muy común que encuentro en algunos de mis clientes es que se enamoran de su producto. Es muy común. Entonces, ¿por qué? Porque le han puesto mucho cariño, mucho esfuerzo, entonces sacan un producto que es súper bueno. Y luego lo que quieren hacer es vender y a veces hasta imponer el producto en el cliente. Yo lo que planteo es enamórate de tu cliente, no de tu producto. Y crea productos que le den una solución a tu cliente. Entonces, es algo que yo también intento hacer permanentemente en mi práctica, ¿no? Y esa es la recomendación. Entiende a tu cliente y cuando tú tengas un perfecto entendimiento de tu cliente, lo que vas a lograr es una conexión que te va a permitir desarrollar soluciones ad hoc para tu cliente. Entonces, foco en el cliente más que foco en el producto. Suena fácil, pero en la práctica las empresas, sobre todo las que invierten mucho en investigación y desarrollo, tienden a enamorarse del producto y no del cliente. Es que es algo a lo que le has dedicado tiempo, algo que has hecho crecer, algo que ha salido de tu idea y lo has tangibilizado. Entonces es, como dicen, ¿no? A veces una empresa es como un hijo y incluso yo creo que también hasta los mismos productos o servicios lo podemos ver como tal. Pero sí, y también creo que hay otra frase que menciona que hay que enamorarse del problema también para poder pivotear lo que estamos ofreciendo y llegar a
hacer ese match entre lo que ellos buscan y lo que nosotros ofrecemos. Totalmente, absolutamente. Enamórate del problema y con eso ya estás al 50% de la solución. Y lo otro que yo recomiendo es, haz tuyo el problema de tu cliente. Que va en línea con enamorarte del problema, ¿no? Haz lo tuyo, haz lo propio. Y el cliente va a apreciar no solamente la solución, sino el esfuerzo que estás poniendo por entender y atender sus necesidades. Es cierto, y ahí empieza el proceso de fidelización. O sea, cómo la cultura organizacional al final desemboca en tener hasta una cultura, una relación con un cliente sano, ¿no? Sí, yo lo que he visto que funciona en todos los clientes y en cualquier industria es foco en el cliente, agilidad, co-creación, innovación, y la cuarta es un balance entre el enfoque en las personas y el enfoque en resultados. Y hay que balancear. Eso es difícil, el tema del enfoque en personas y resultados, porque siempre se tiende a tirar para un lado más que a otro, ¿no? Algunas personas que manejan su empresa y dicen, no, es que tenemos que llegar a esta facturación, no importa, cueste lo que cueste, y dejan de lado un poco a las personas. Y hay otros que dicen que las personas son lo más importante y sacrifican a resultados. Totalmente. Y yo creo que allí el primer paso es entender que el enfoque en el cliente y el enfoque en resultado no son exclusivos. O sea, no es que uno o el otro. Exacto. Y desde el momento de que uno parte de la creencia de que es posible balancear ambos, ya estás un paso adelante, ¿no? Entonces, ¿en dónde quiero tener un enfoque en las personas? Entonces, uno puede decir, por ejemplo, ¿no? Acá los resultados son importantes, respetando a las personas. Aquí obtenemos resultados a través de las personas. Entonces, cuando uno empieza a declarar eso y empieza a demostrarlo, se vuelve parte de la cultura. Y ahí la creencia, vamos a llamarlo creencia limitante, es que o es uno o es el otro. Cuando en realidad la combinación de ambos es más que posible. Yo creo que, y esto tiene muchísimo que ver, y creo que aquí entramos a una segunda etapa que es el tema del coaching, que tú también manejas y gestionas muy bien, el tema del liderazgo, el tema de cómo poder trabajar con estos profesionales que están liderando organizaciones y que al final las creencias que ellos mantengan o generen o consideren, pues va a ponerle un techo al crecimiento de la organización o de repente van a limitar las diferentes estrategias que puedan ir implementando. Justo lo que mencionabas, ¿no? Porque, por ejemplo, con mi comunidad tenemos un club de lectura, todos los días 6:45 de la mañana nos conectamos a leer. Estamos leyendo el libro de Tony Robbins, en que menciona pues este tema de que tanto como si crees que lo puedes hacer, como si crees que no lo puedes hacer, estás en lo correcto. Eso no es cierto. Exacto. Y me gusta mucho esto que mencionas porque una persona que lidera una organización tiene que tener mucho cuidado qué acepta por verdad. Y también tiene que plantearse objetivos que justo le comentaba también hace unos minutos antes de empezar con esta grabación a mi socio. Le digo, el libro menciona, ¿no? O sea, ¿qué es más fácil? ¿Apuntar a 10 o apuntar a 100? Y 10 de repente te va a quedar tan corto que ni siquiera lo vas a ver como un desafío y no te va a motivar. Pero 100 de repente va a ser eso que va a decir, oye, ¿podemos llegar? ¿No podemos llegar? Sí podemos llegar y te va a hacer esforzarte. Entonces ahí viene lo curioso del planteamiento de cómo tienes que plantear tus metas, de cómo debes un líder gestionar. Y tú, que has manejado y has apoyado a líderes, ¿qué recomendaciones das para estos puestos de liderazgo, no? Primero, te diría que lo más importante es conócete a ti mismo. Esa frase a mí me encanta, porque funciona para finanzas, para relaciones, absolutamente para todo. Es absolutamente cierto y es fundamental. Conoce a ti mismo conoce tus fortalezas, conoce tus áreas de oportunidad. Y yo lo que veo a veces en los líderes que tienen más dificultades no es porque están, digamos, están teniendo problemas con un área de oportunidad, sino que a veces el problema es que abusan de sus fortalezas. Entonces, una de las cosas que yo primero trabajo con mis clientes de coaching es entender tus fortalezas y dosificarlas. El ejemplo clásico es, yo soy una persona extremadamente orientada a resultados. Entonces, como soy orientada a resultados y la organización me ha reconocido esa orientación a resultados y me ha premiado por esa orientación a resultados y me ha promovido a nuevos puestos y he crecido por esa orientación a resultados, entonces voy a querer seguir aplicando eso y podría estar descuidando mi orientación a las personas.
Otro ejemplo y es un ejemplo muy, muy personal porque es algo que me sucedía a mí, se me reconocía ser una persona extremadamente analítica. Entonces presentaba análisis profundos con toda la data en su lugar y eso lo que hacía es que a veces yo me demoraba en tomar decisiones. ¿Por qué? Porque quería saber analizando. Entonces, con esto que quiero decir, o un ejemplo más para que se entienda, una persona a la cual se le reconoce su autonomía y su iniciativa. Y ha sido promovido a un puesto porque es súper autónomo y quiere mucha iniciativa. A estas personas a veces cuando abusan esas dos cualidades, les cuesta trabajar en equipo. Entonces, lo primero es entiende tus fortalezas y entiende hasta qué punto son un activo y en qué momento se empiezan a convertir en un pasivo. Lo segundo es, tienes que conectar con tus creencias. ¿Cuáles son las creencias con las cuales operas? Y en ese sentido, yo lo que descubro con mis clientes es que hay creencias habilitantes y hay creencias limitantes. Una creencia habilitante es una creencia que te llena de optimismo, te llena de iniciativa y de decisión, en la cual tú tomas riesgos calculados, experimentas, exploras, eres curioso y te sirve para crecer y para desarrollar. Del otro lado están las creencias limitantes, que como su nombre le indica, es una creencia que te limita. Lo interesante de las creencias limitantes es que para uno, la creencia limitante es una verdad absoluta, ¿no? Entonces está la creencia limitante, por ejemplo, que me ha pasado con clientes que me dicen, a mí no me escuchan en mi organización. Qué fuerte. Puede ser cierto o no. Entonces, como tú crees que no te escuchan, adoptas un marco de cautela y te conviertes en alguien reservado que no emite su opinión. Como yo no emito mi opinión, lo que sucede es que mi contribución no se ve. Y como mi contribución no se ve, lo que termina pasando es que la organización no me pregunta, y como no me pregunta, yo no expreso mi opinión. Entonces, esa creencia limitante se autorrefuerza y se convierte en un círculo vicioso. Es más, a veces se convierte en la profecía autocumplida, ¿no? Entonces, cuando uno tiene creencias limitantes, lo que hacemos en el coaching es que primero las identificamos, luego las desafiamos, porque muchas veces están basadas o en información inexacta o en información muy antigua, o en experiencias de vida muy antiguas. Entonces, parte de lo que hacemos es cómo convertimos una creencia limitante en una creencia habilitante. En este ejemplo, por ejemplo, a mí no me escuchan, ¿no? Que es algo que está arraigado. Yo lo que le pregunto a mis clientes de coaching es, ¿qué necesitas creer para llenarte de energía? Necesito creer que mi opinión es valorada. Bueno, ya con eso nomás diste un paso muy importante. Como tu opinión es valorada, empiezas a tomar riesgos y empiezas a expresar tu opinión. Y muchas veces, la mayoría de las veces, te vas a dar cuenta que esa creencia era algo que o está arraigado en algo que sucedió hace muchos años, o simplemente es una creencia que no tiene fundamento. Y entonces, cuando uno convierte la creencia limitante en creencia habilitante, empiezan a suceder cosas maravillosas y empieza a haber una energía positiva que nos llena de optimismo, que nos llena de coraje, de valor para experimentar e intentar nuevas cosas y alcanzar nuevos límites. Y el intentar nuevas cosas genera resultados y los resultados refuerzan nuevamente la nueva creencia que acabas de adoptar. Exactamente. Y se vuelve un círculo vicioso. Se convierte en virtuoso. Exactamente. Y eso es lo que hacemos en el coaching con nuestros clientes. Y ahora, en este punto, por ejemplo, ¿cómo uno dice, ya, ok, yo siguiendo con tu ejemplo, no siento que mi opinión se valora? Entonces tú le dices, no, ahora hay que creer que tu opinión es importante. Pero ¿cómo pasas de esa creencia a cambiarla a esta nueva? Entonces, porque no es solamente con decirlo, o sea, o cuáles son los pasos o las recomendaciones ahí para poder adoptar esa nueva creencia. Dos cosas que se me vienen a la mente, ¿no? Uno es realmente creértele y tomar riesgos. Porque la mentalidad de abundancia, que es una de las cosas que yo promuevo con mis clientes, es que en este mundo todo es posible. Entonces, si tú expresas tu opinión va a ser escuchada. Entonces hay que tomar riesgos,
¿no? La creencia, la mentalidad de abundancia pasa por tomar. No es posible transformar el mundo, ni transformarte, ni lograr grandes cosas sin tomar riesgos. Pero lo primero es tomar riesgos. Y lo segundo, que es algo súper fácil de hacer, es poner lo que llamamos poner el elefante en la mesa. Es ir donde tu líder y decirle, oye, me da la sensación de que a veces mi opinión no es valorada. Fuerte. Sí, pero en el 95% de los casos no era cierto. Tu líder te va a decir, no, en verdad, mil disculpas, en verdad valoro mucho tu opinión, y si he hecho algo para que tú creas que no valoro tu opinión, pues te pido disculpas y vamos a ver cómo trabajamos. Ahora, en el 5% de los casos donde sea cierto que tu opinión no es valorada, ya ganaste también, porque ya te diste cuenta de que ese no es tu lugar. Entonces, no hay forma de perder, más que ganar cuando uno asume riesgos, adopta una postura más optimista y, por otro lado, plantea las cosas y pone el elefante en el medio, ¿no? Con lo cual quiero llegar al siguiente tema, ¿no? Cuando me preguntaba fuera de cámaras, ¿qué es lo que más trabajas con tus clientes en el coaching? Varias cosas. Uno de ellos es el poder sostener conversaciones difíciles, el poder poner el elefante en la mesa. Y eso pasa por tener el coraje de plantear las cosas con verdad, con asertividad y con respeto. Y a muchos líderes eso le cuesta. Otra cosa que le cuesta mucho y que es parte del proceso de coaching es la toma de decisiones. Y a veces a mis clientes de coaching el tomar decisiones le cuesta. Ahora bien, ¿por qué les cuesta? ¿Será que no tienen la respuesta? No, definitivamente no. Y lo digo mirando a la cámara. Mis clientes tienen perfectamente claro cuál es el curso de acción que hay que tomar. Lo difícil es vivir con las consecuencias. Entonces, el proceso de coaching es ayudarlos a entender cuáles son las implicancias o las consecuencias de la decisión y darles la fortaleza y el acompañamiento para que puedan vivir con las consecuencias. Entonces, no se trata de que no sé qué es lo que hay que hacer, es que me cuesta vivir con la consecuencia. Y yo creo que eso tiene mucho sentido y me resuena bastante, porque sí he visto casos, ¿no? Donde las personas son muy conocedoras, pero que a veces se toman mucho tiempo o esa duda está muy perenne en ellos, ¿no? Y aparte ¿y cómo empiezas a trabajar eso? Entonces, allí, una cosa que es común es entender la diferencia entre el saber y el hacer. El saber es tener claro lo que tengo que hacer y el hacer es llevarlo a cabo. Y en el medio, entre el saber y el hacer, lo que hay es duda. Lo que hay es ansiedad, porque hay costos que pagar. Y lo que hay es pérdidas. Y acá quiero introducir el concepto de pérdida, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de la vida real. Tengo un cliente que dice, yo sé que tengo que empoderar más. Entonces, yo sé que tengo que empoderar, pero no empodero. ¿Y por qué no empoderas? Porque tengo temor a que si empodero, el resultado no salga como yo lo haría. Entonces, ahí la pérdida es la pérdida sobre el control sobre el resultado. Entonces, allí lo que toca, hablamos un poco de conócete a ti mismo, es entender cuál es tu pérdida. Y ese paso fundamental, que una persona entienda qué es aquello que está temiendo, porque a veces no lo tiene claro, es el primer paso para solucionar. Cuando uno entiende su pérdida, ahí pueden pasar dos cosas. O compenso la pérdida con otra ganancia mayor. Por ejemplo, en el caso del empoderamiento sería, mira, vas a ganar agilidad porque vas a permitir que tu equipo tome decisiones y le pueda ofrecer respuestas al cliente más rápido. Te estás compensando esa pérdida con un beneficio mayor. Y la otra, que es muy interesante, es dimensionar la pérdida. A veces, como seres humanos, nos ahogamos en un vaso de agua y creemos que el impacto negativo de una decisión va a ser enorme cuando en realidad no lo es. Y está sustentado en creencias que vienen muchas veces de la niñez, de la pubertad, de cuando somos adolescentes, que se han marcado y que se han grabado en nuestro cerebro. Entonces, es entender si realmente va a ser así. Porque a veces esa potencial pérdida no termina siendo más que una creencia limitante. Entonces, ¿es realmente así?
Yo tengo el caso de un cliente que me decía que no quería hablar sobre un tema picante o engorroso porque tenía miedo a ser despedido. Pues, no, pues en mi organización, al que dice las cosas como son, lo despide. Y también un poco Bueno, de tiene pérdida. un poco de cultura organizacional también. No, porque le pregunté, bueno, quisiera que me digas cuándo fue la última vez que alguien fue despedido. Ah, ok, no había pasado. Había pasado en 2013 y estábamos en 2019. Entonces, claro, en algún momento sí, había una cultura de castigo al que habla, al que pone temas picantes en la mesa, pero eso había evolucionado y había cambiado. Pero esa creencia seguía regada. Qué fuerte. Entonces, ahí lo importante es cuestiona tus creencias, redimensiona tus pérdidas y te vas a dar cuenta que hay mucho más que es posible que lo que uno creía. A mí me gusta algo que compartimos con mis dos socios, y es el hecho de, oye, esto de acá nos va a demorar más en analizar o en implementar. Y si lo podemos implementar, lo podemos regresar en caso salga mal. Entonces es como que nosotros lo que buscamos hacer es, mira, este cambio consideramos que nos puede ayudar. Perfecto. Lo implementamos y si es que nos va bien, lo mantenemos y si es que no va mal, lo regresamos. O sea, a veces hay decisiones y creo que eso es con el dimensionamiento un poco de la pérdida, ¿no? Porque decimos, no, pero estamos dándole vueltas si hacerlo, no hacerlo, por qué hacerlo, de qué debes hacerlo, qué vamos a ganar, qué vamos a perder, cuáles son los diferentes escenarios. Pero yo creo que a veces ese tiempo es mucho mayor en cuanto a de repente probarlo y ver si es que funciona o no funciona. Y si es que no funciona, se deshace. No sé más o menos si es que... No, hace todo el sentido del mundo y lo que tú has descrito no es nada más que un modelo de toma de decisiones de Amazon que se llama el modelo de la puerta revolvente. Ok. Entonces, cuando tú vas a un aeropuerto, a veces te dicen, si usted cruza esta puerta ya no puedes regresar. Es una puerta no revolvente. Y la otra, la puerta revolvente, es la que está en los hoteles, que tú das la vuelta, ¿no? Entonces, cuando el modelo de Amazon es muy interesante, dice, cuando la puerta es no revolvente, como en los aeropuertos, que pasa si ya no puedes regresar, entonces tómate todo el tiempo que necesitas para tomar la mejor decisión. Ahora, como el ejemplo que tú decías, si la puerta es revolvente y puedo deshacer lo que hice, arriésgate y luego corriges. Y así vas a ganar agilidad. Y vas a aprender de tus errores. ¿No? A mí me gusta mucho esa forma del planteamiento que en algún momento lo adoptamos y siempre lo comunicamos, ¿no? Y quieren probar algo, ¿se puede regresar? Perfecto, probémoslo, ¿no? O sea, también depende de cuánto tiempo vaya a demandar implementarlo, pero esas son cosas que yo creo que nos han ayudado en cierta forma a testear muchos productos, muchos servicios y... ¿Qué tan reversible es tu decisión? Claro. Digamos, ¿no? Claro, si es reversible, estás en mayor capacidad de tomar riesgos. Y la otra variable es el impacto que tiene. Porque si la decisión que vas a tomar podría ser no reversible, pero tiene un impacto menor, también estás en mayor posibilidad de tomar riesgo. Entonces, para mí, los dos elementos de la experimentación son tres. Uno, tienes que tener una hipótesis clara. Dos, el impacto es reversible o no. Y tres, el impacto es alto o es bajo. Y en función a esas variables, tú puedes definir más claramente cuál es tu apetito de riesgo para poder experimentar y tomar mejores y decisiones más rápidas y que estén más alineadas con tu cliente. Porque recuerda que al final del día, a mayor agilidad, mayor capacidad de atender a tu cliente más rápido que tus competidores. Y por lo tanto, obtienes una ventaja competitiva. Gracias por llegar hasta aquí, pero es hora de tomar acción. Así es que desbloquea tu celular y si estás desde una computadora, abre ese explorador e ingresa nuevamente a la pestaña de YouTube. Porque en la descripción de este episodio hemos colocado un enlace especial para que te puedas unir a nuestra comunidad de WhatsApp, en la cual enviaremos información constantemente para que puedas sumarte a nuestras capacitaciones en vivo totalmente libres. Vas a poder recibir contenido e información respecto a finanzas, emprendimiento y desarrollo personal. ¿Quieres aprender todo eso y mucho más? Recuerda que el enlace está en la descripción de este video. Y ahora sí, continuamos con tu episodio. Nos vemos. Y de estas grandes empresas, así como este modelo que mencionas de Amazon, ¿hay algún otro modelo que te llame la atención y que tú consideres y dices, mira, Amazon maneja esta forma o esta cultura de probar de esta manera? ¿Hay alguna otra empresa grande que te resuene y que te digas, oye, ¿verdad? Este modelo me gusta. Hay una empresa que tiene un modelo que yo uso mucho con clientes. La empresa se llama Gore. Gore Industries, creo que se llama. Y es una empresa que hace estas membranas para que las casacas no se mojen. Sean impermeables. Sean impermeables, ¿no? La tecnología se llama Gore-Tex. Es una tecnología que a mí me encanta. Y la empresa se llama Gore o Gore.
Y ellos usan el concepto de la línea de flotación. Y la imagen es la imagen de un barco que está flotando en el agua. Ahora, tú te imaginas que tú experimentas y algo sale mal y eso genera una explosión en el barco. No es lo mismo que la explosión ocurra arriba de la línea de flotación, donde el barco no se hunde, a que ocurra debajo del agua o debajo de la línea de flotación, en donde ese orificio va a hacer que el barco se hunda. Entonces, con este concepto, ¿qué te quiero decir? Que si tú defines en tu organización tu línea de flotación, entonces todo lo que está por encima de la línea de flotación lo puedes delegar a tus equipos. Y todo lo que está debajo de la línea de flotación, sí, lo que te invito es a que tengas mucho más cuidado. Y yo utilizo mucho en los modelos de toma de decisiones con mis clientes el concepto de la puerta revolvente, que tú también lo usas, solo que seguramente no sabías que se llamaba así, claro, ¿verdad? Y el concepto de la línea de flotación. Son dos conceptos que utilizo muchísimo con mis clientes. Y la verdad que les ayuda a generar más agilidad en las tomas de decisiones y a asumir más riesgos. Y al asumir más riesgos te mueves más rápido. El tema de la agilidad ahorita es clave, es fundamental. Es fundamental. Y pasa por tolerar el error. Sí. Pero pasa por entender el error. ¿Te acuerdas que hablábamos de los tres niveles? Los 3 niveles del error. Pasa por entender el impacto que tiene que ver o con la línea de flotación. Bueno, el impacto de la línea de flotación y la reversibilidad que tiene que ver con la puerta revolvente. Cuando tú juntas esos 3 elementos, pero además lo haces parte de la conversación en tu equipo directivo, pues entonces tienes resultados extraordinarios y mejores decisiones. No estás libre de error, pero son errores que te cuestan poco y sobre todo avanzas más rápido y generas más innovación. Yo iba a ir a ese punto ahorita, justo he quitado la palabra de la boca. Iba el tema, tú estabas en finanzas, luego pasaste a recursos humanos con el tema de la transformación y todo lo que hemos venido conversando. Hay, lógicamente, para poder probar estas hipótesis o ponerlas sobre la marcha, hay ciertos recursos que se tienen que utilizar. Entonces, ¿tú tienes algún estándar o más de X cantidad de porcentaje de un presupuesto que se debe asignar? Algo que tú consideres que deba cuadrar dentro de un proceso empresarial. No hay nada escrito sobre piedra, yo sé, pero de repente por ahí algo interesante. En el tema de innovación, ¿no? Hay una frase que leí en un artículo, no recuerdo la fuente, la verdad, que decía, la innovación está en boca de todos y en presupuesto de nadie. Qué buena ¿Eso frase. qué quiere decir? Que todo el mundo habla de innovación, pero a la hora de asignarle un presupuesto, pues nos da temor, ¿no? Entonces, para mí, en el tema de innovación, hay 2 elementos que son súper importantes. Uno, tienes que asignarle presupuestos. No estoy en capacidad de decirte cuál es el importe, pero sí tiene que ser un importe, no sé, se me ocurre, 3-5%. Más importante que el porcentaje es que sea permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sea algo que a la primera de abastos tiras para atrás y lo quitas. Yo prefiero que sea 1% garantizado por los próximos 10 años a que sea 10%, pero si algo sale mal lo cortamos a 0. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces las organizaciones dicen, ok, vamos a experimentar. Y al primer error se chupan, tienen miedo, tiran para atrás y cortan el presupuesto. Entonces es mejor ser constante que ser intenso. Ok. Prefiero que le pongas 1 o 2%, pero que te comprometas a eso por un periodo de 5 años para poder ver los resultados. ¿Por qué? Porque es más probable que cometas errores antes de ver el resultado positivo. Siempre. No siempre, pero es muy probable. Entonces, y lo otro es, ¿cuál es el marco cultural o la mentalidad organizacional que necesitas para que se cree la innovación? Entonces, ahí está el tema de la experimentación, el tema de celebrar el error y el aprendizaje. Entonces, hay un elemento de presupuesto, pero también, y más importante aún, hay un elemento de cultura organizacional que tiene que acompañar. Qué interesante eso que mencionas, porque es cierto, o sea, y esto ocurre mucho también en la parte de gestión de presupuestos, que a veces las personas tienden a castigar a áreas que de repente deberían sostenerse, como es el tema de la innovación. Otra área que yo veo muy castigada a veces es el tema del marketing, ¿no? O la publicidad, ¿no? Oye, las ventas están bajas, hay que reducir publicidad, cuando es totalmente contrario, porque la publicidad bien utilizada te puede ayudar a vender más, pero son cosas que a veces la misma cultura deja de ser coherente en algunos casos, como lo hemos venido conversando desde un inicio. Sí, mira, te voy a contar un poco mi opinión, que no es una verdad absoluta, es solamente mi punto de vista. Claro. ¿No? En el tema de presupuestos, cuando las cosas van mal,
porque la venta no se da, siempre va a haber una presión del área de finanzas para ajustar los gastos de tal forma que compensen en parte la pérdida de los ingresos. Eso está bien, es parte normal. Yo he sido financiero, yo lo he hecho. La pregunta es, ¿cómo balanceas el corto con el largo plazo? Que es otro elemento fundamental de una cultura sostenible. Es balancear corto con largo. Entonces, si esa inversión que vas a cortar te va a dar un beneficio en el corto porque vas a balancear tu estado de ganancias y pérdidas, pero compromete el largo plazo, piénsatelo 2 veces. Entonces es entender un poco la implicancia de qué pasa en el corto y qué pasa en el largo. Y lo que yo le planteo a mis clientes es que no descuiden el largo plazo. De repente no se trata de eliminar la inversión, sino de moderarla un poquito. Pero también es importante tener en cuenta que si tú no sobrevives en el corto plazo, no va a haber largo plazo. Entonces, estás hablando de cortar gastos para maquillar un número, para lograr un objetivo financiero de corto plazo, o estás hablando de que si no cortas esta inversión, estás poniendo en peligro la sostenibilidad financiera de la organización. Entonces, hay que entender de qué se trata, ¿no? ¿Con qué cosa yo no comulgo? Es con que únicamente miremos cuáles son las acciones que nos acercan al cumplimiento del objetivo financiero. Porque lo que genera son organizaciones que miran solamente el corto y terminan hipotecando el largo plazo, ¿no? Entonces, es un tema de balances. No hay, en mi experiencia, casi que no existen las verdades absolutas. La única verdad absoluta que yo he encontrado en las organizaciones es que hay que trabajar con ética. Eso para mí es una verdad absoluta. Todo lo demás es un balance entre corto y largo, orientación a personas, orientación a resultados. Otro tema muy común que yo veo en las organizaciones es qué tanta información compartimos. Entonces hay un balance entre transparencia y confidencialidad. Y al final todo es un balance de prioridades. Claro. Y la única excepción donde yo he encontrado, y donde sí me animo a decir, esto es una verdad absoluta, es que todas las organizaciones, sin excepción, deben trabajar con un marco de ética muy grande, muy sólido. No, yo creo que eso hace que, o sea, eso asegura la sostenibilidad de una organización. Al final, al cabo, de repente, tú por faltar a la ética estás buscando una recompensa a corto plazo, pero pierdes sostenibilidad o al final te vuelves vulnerable frente a cualquier tipo de situación que pueda evidenciarte el tema. Y por más que tú creas que eres vivaz o que de repente lo sabes hacer muy bien, no, las mentiras tienen patas cortas y ahí coincidimos bastante. Sí, y el vivo logra resultados en el corto plazo, pero no en el largo plazo, ¿no? Y mira, ahora que mencionas eso, yo almorzaba con una amiga el viernes que me comentó una frase que me resonó mucho. Y la frase decía, si los pillos conocieran los beneficios de actuar éticamente, actuarían éticamente de puro pillos que son. Porque les convendría más. Les convendría más. Lo que pasa es que acá los pillos tienen 2 características. Uno, solamente miran el corto plazo y solamente miran el beneficio individual. Y obviamente lo que yo planteo como algo que te va a servir a ti en tu vida es que mires el largo plazo y mires el beneficio del sistema, del ecosistema. Porque cuando el ecosistema se beneficia, tú te beneficias. Yo soy de la idea de que, por ejemplo, tu nivel de ingresos es directamente proporcional a la cantidad de personas que logras impactar y sobre todo también al nivel de impacto que logras hacer. Entonces yo creo que esas 2 variables son importantes, ¿no? Entonces justo creo que comulgamos en el hecho de que generar un beneficio a la sociedad puede ayudar mucho a eso. Y te va a ayudar, te va a rebotar de todas maneras. Y no sabes cómo, es lo interesante. O sea, por ahí algo sale siempre de sembrar, de apoyar, de fomentar, por ejemplo, este tipo de espacios, ¿no? Por ejemplo, yo, varias personas que han participado en este podcast dicen, oye, mira, yo comentaba esto con ánimo de sumar, como tú lo estás haciendo, Giovanni, te agradezco. Y las personas por ahí dicen, oye, me interesa de repente mejorar mi cultura organizacional, ya saben, se pueden contactar contigo y todo ese tipo de información. Sí, ¿no? O sea, claro, como consultor, me gusta ayudar. Me gusta ver que alguna sugerencia, recomendación que uno pueda dar está teniendo un impacto. Para ser consultor, lo más importante es tener un propósito de vida claro, ¿no? Y mi propósito es ayudar a personas y organizaciones a que se transformen en su mejor versión con una visión tanto de el hoy y del mañana. Entonces, lo que nosotros queremos es que a través de nuestras intervenciones
puedas transformar tu organización y ser mejor. Pero no solamente para hoy, sino también para mañana. Entonces es una visión de largo plazo y en verdad lo que yo le digo siempre a mis clientes, cuando tengas una duda, llámame. Si yo te puedo ayudar y te puedo apuntar en la dirección correcta, muchas veces tú no necesitas una consultoría, lo único que necesitas es que alguien te apunte el dedo en la dirección correcta y tú lo haces solito. Y hay otras veces donde sí, efectivamente, la dirección correcta no alcanza y necesitas una intervención mayor, y en ese caso, obviamente, si estamos hablando de una consultoría, ¿no? Claro. Pero a los consultores nos gusta ayudar. Entonces yo siempre los animo a que nos llamen, nos contacten, porque muchas veces la solución va a ser súper fácil. Y en otros casos, obviamente, sí, va a requerir una atención mayor, ¿no? Claro. Ya para ir cerrando y sobre todo también agradecerte por el espacio, algunas recomendaciones o frases. Por ejemplo, quiero empezar con las frases. 2 o 3 frases que a ti te resuenan, que las usas como mantra y que te gustan de repente o siempre las mencionas. No sé si es que las tienes alguna de repente. Una es una que tú dijiste, ¿no? Si tú crees que puedes o crees que no puedes, siempre vas a estar en lo cierto. Esa es una frase que para mí es fundamental. La segunda es, cuídate de tus fortalezas. Entiende tus fortalezas y dosifícalas para que sean una ventaja competitiva y no una desventaja competitiva. Y tercero, te diría, sé positivo y cree que todo es posible. Porque la mentalidad de abundancia y la mentalidad de prosperidad siempre llevan a mejores resultados. Y a veces eso es un poco, yo he visto que es vapuleado a veces por las redes o las personas diciendo que, oye, por yo ser positivo no va a ver mejor, o a veces no se termina de entender ese concepto, ¿no? Yo creo que es algo que se tiene que ir interiorizando y probando, o sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar si eres positivo? O sea, vas a tener buena energía o buena actitud, vas a estar más abierto a las oportunidades. En cambio, si estás con un pensamiento cerrado, un pensamiento negativo, creo que al final pueden pasar oportunidades muy interesantes cerca de ti y tú por estar con otro tipo de gafas, de repente no las vas a poder observar y lógicamente no las vas a tomar, ¿no? Mira, quiero comentar una anécdota que no es mía, también la leí. Y cuenta la anécdota que le preguntan a una persona cuando llega a la oficina, ¿cuántos autos rojos viste en el camino de tu casa a la oficina? La verdad, ni me fijé. Mañana te voy a dar $1 por cada auto rojo que estés mirando. Entonces, tú vas a contar y cuando llegues acá yo te voy a regalar $1 por cada auto. Entonces, ¿qué hace la persona al día siguiente? Está atento por todos lados. Está buscando autos rojos, ¿verdad? Claro. Lo mismo pasa con las oportunidades. Si uno va manejando por la vida sin estar atento a las posibles oportunidades, las oportunidades se van a pasar sin que las veamos. Ahora, si tú estás permanentemente buscando oportunidades y analizando qué es posible, vas a encontrar más oportunidades y por ende vas a lograr mejores cosas. Entonces, es un ejercicio de estar buscando permanentemente las oportunidades. Y creo que eso es fundamental. Totalmente. Buscando los autos rojos, siempre. De todas maneras, me quedo con esa frase, buscando los autos rojos. Así es. Giovanni, tu cámara para que de repente puedas comentarlos, dónde te pueden encontrar, cómo te pueden contactar por LinkedIn, de repente, para si quieren mayor información respecto a tus servicios de consultoría, que me parece que son muy potentes y sobre todo también cómo combinas el coaching con el tema de liderazgo, que creo que es algo muy valioso y la cultura organizacional sobre todo. Bueno, mi nombre es Giovanni Sisa, estamos en LinkedIn. Me pueden contactar a gsisa, gsissa, @sismacconsulting.com. Sismac es SISMAC, consulting.com. Nos escriben por ahí y les vamos a contestar muy rápidamente. Y también pueden contactarse a mi WhatsApp 987-527-399. Nosotros somos Sismac, una consultora de capital humano y nos enfocamos en 3 grandes áreas. Primero nos enfocamos en el ejecutivo, en la persona, a través del coaching ejecutivo. Nos enfocamos en el equipo ejecutivo a través de coaching de equipos y a través de construir capacidades. Y nos enfocamos en la organización como todo a través de la creación de una cultura para una ventaja competitiva sostenible. Y además, hacer esto nos encanta, así que estamos súper llanos a recibir sus comentarios, opiniones y muy felices de poder ayudarlos en caso de lo que consideren oportuno. Buenísimo. Gracias, Giovanni, por acompañarnos y gracias a todas las personas por haber llegado hasta el final de este episodio. Ya saben, compártanlo, inviten a sus amigos, envíenlo a tu grupo de familia, a tu grupo de socios,
a tu empresa con la finalidad de que más personas puedan entender la importancia que tiene el tema de la cultura organizacional y sobre todo también entender un poco más cómo las creencias, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, pues pueden generarte o un gran impulso o de repente pueden retenerte un poco más en el logro de tus objetivos. Con nosotros hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias y no te olvides de compartir este episodio. Suscríbete si todavía no lo has hecho y nos estamos viendo en un próximo podcast de Ensayo y Error. Hasta luego.